El aire en las colinas de Chalatenango estaba denso, cargado con la humedad de la temporada de lluvias y el eco de un pasado sangriento. En 1989, durante uno de los periodos más oscuros de la Guerra Civil salvadoreña, estas colinas fueron testigos de horrores humanos tan desgarradores que parecían haber dejado una marca indeleble en el tejido mismo de la realidad. Ahora, décadas después, los habitantes locales todavía hablaban en susurros sobre los ecos. Al caer la noche, el bosque adquiría una vida propia. Árboles retorcidos y cubiertos de musgo parecían inclinarse, como si escucharan algo que nadie más podía oír. Bajo la luz pálida de la luna, el suelo fangoso a menudo parecía burbujear, como si la tierra intentara recordar las pisadas ensangrentadas de soldados y campesinos que habían sido arrastrados a sus entrañas. Un testimonio común entre los aldeanos era el sonido de botas marchando. Aquellas pisadas invisibles resonaban por senderos olvidados, rítmicas y constantes, deteniéndose solo para dar paso a un silencio tan espeso que parecía apretar el corazón. En ocasiones, una voz ahogada rompía esa quietud, un susurro lleno de súplica o ira, aunque nunca se podía discernir qué decía. Los lugareños decían que, si escuchabas con atención, podías sentir el calor de un aliento en tu oído antes de que todo desapareciera en un escalofrío helado. Se decía que ciertos puntos en las colinas eran especialmente peligrosos. Allí, las lámparas de aceite parpadeaban incluso sin viento y las sombras parecían arrastrarse en direcciones contrarias a la luz. Los que osaban cruzar estos caminos solían regresar pálidos y temblorosos, murmurando sobre figuras espectrales que marchaban en formación, con los ojos huecos y cuerpos desgarrados, como si la guerra aún no hubiera terminado para ellos. Los ecos de la guerra no eran solo sonidos, sino una presencia tangible, viva. El pasado y el presente chocaban allí, un recordatorio cruel de que la tierra puede guardar sus secretos y sus muertos. En la cima de una colina de Chalatenango, la humilde casa de Marta se erigía como un refugio frágil en medio del caos de la guerra. Esa noche, la llegada de un grupo de guerrilleros con un cadáver cambiaría para siempre la vida de la familia. Era el cuerpo de un general enemigo, rígido y envuelto en un poncho ensangrentado. Lo dejaron sobre la mesa de la cocina, sus rostros endurecidos por algo más que el conflicto. Al irse, la casa quedó sumida en un silencio helado. El aire, antes cargado de humedad, se tornó pesado. Las velas parpadeaban sin motivo, proyectando sombras que parecían alargarse y vibrar. En medio de esa penumbra opresiva, los sonidos comenzaron, un golpeteo suave que ascendía desde el suelo, como pasos arrastrados. El cuerpo, inerte, parecía irradiar una presencia que hacía temblar el suelo de tierra. Entonces llegó el olor, metálico y penetrante, como sangre vieja mezclada con óxido. Cerca de medianoche, Marta notó algo aterrador. Los ojos del cadáver estaban abiertos, vidriosos pero llenos de una ira inhumana. Un golpe ensordecedor resonó en el techo, seguido de un susurro que parecía emerger de las paredes: no debí caer. La familia, paralizada por el terror, sintió cómo las sombras se movían a su alrededor, mientras un frío inhumano invadía el espacio. Cuando la madrugada llegó, el cadáver fue retirado, pero las sombras nunca abandonaron la casa. Tras la noche del general, el hogar de Marta nunca volvió a ser el mismo. Las colinas de Chalatenango parecían vigilar la pequeña casa, envolviéndola en un manto de inquietud. Aunque el cadáver había sido retirado, algo invisible parecía haberse quedado atrás, un eco del horror que se hacía presente con el caer de la noche. Todo comenzó con las pisadas. Pesadas, rítmicas, como si botas militares cruzaran el suelo de tierra apisonada. Sonaban con claridad, subiendo desde el pasillo hacia las habitaciones, deteniéndose justo frente a las puertas. Marta, paralizada por el miedo, se aferraba a un crucifijo desgastado, rezando en voz baja mientras el sonido se desvanecía lentamente. Sin embargo, la verdadera pesadilla comenzó cuando los intentos por abrir las puertas se hicieron evidentes. Las cerraduras temblaban, los picaportes giraban frenéticamente y el aire en la casa se llenaba de un aroma metálico, como sangre oxidada. La familia, aterrorizada, buscó ayuda en la comunidad. Un anciano, conocido por sus conocimientos espirituales, accedió a realizar una limpieza en la casa. Llegó al amanecer con ramas de ruda y una vela blanca. Mientras recitaba oraciones, las paredes parecían emitir un murmullo bajo,
como si el adobe quisiera gritar. Al rociar agua bendita en el umbral, las pisadas resonaron de nuevo, pero esta vez se alejaban, perdiéndose en la distancia. Sin embargo, Marta sabía que no se trataba de una victoria, sino de una tregua precaria. Después de la limpieza espiritual en la casa de Marta, la calma volvió solo por unos días. Sin embargo, los ecos de lo que había ocurrido parecían seguirla a todas partes. En su intento por escapar de la sombra de la guerra y los disturbios sobrenaturales, Marta y su familia decidieron mudarse a un pueblo cercano y empezar de nuevo. Allí, montaron una pequeña tienda con lo poco que les quedaba, vendiendo objetos recolectados de otras casas abandonadas durante el conflicto. Entre las adquisiciones estaba un retrato antiguo que Marta encontró en una vieja hacienda abandonada cerca de Chalatenango. El marco de madera estaba desgastado, y la imagen mostraba una escena inquietante, una fila de cuerpos siendo enterrados en una fosa común, con hombres y mujeres de rostros desfigurados observando. Algo en la fotografía parecía llamar a Marta, como si el objeto tuviera una conexión con los horrores que había dejado atrás. Sin pensarlo demasiado, lo llevó a la tienda. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas extrañas comenzaran de nuevo. Por las noches, se escuchaban pasos en la tienda, similares a las botas pesadas que habían plagado su hogar anterior. Los objetos se movían solos, y el retrato, que estaba colgado en la pared principal, parecía emitir un leve murmullo, apenas audible, pero inconfundible. Una madrugada, Marta despertó sobresaltada por un golpe seco. Al bajar a la tienda, encontró el retrato en el suelo, su vidrio astillado y un olor a tierra húmeda impregnando el aire. Lo más aterrador fue la imagen. Los cuerpos en la fotografía parecían haber cambiado ligeramente, sus rostros ahora girados hacia ella. Algo había regresado con Marta, y esta vez, parecía decidido a no dejarla ir. El retrato parecía más que un simple objeto, era una grieta en la realidad, un conducto para algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Marta intentó ignorarlo al principio, atribuyendo los sucesos a la fatiga acumulada, pero cuanto más lo hacía, más tangible se volvía la presencia que habitaba en su tienda. Cada vez que sus ojos se posaban en la fotografía, sentía un peso en el pecho, como si los rostros anónimos de la fosa común la arrastraran hacia su tragedia. Una noche, mientras intentaba dormir, soñó con la escena capturada en el retrato. En su visión, el cielo era gris y opresivo, y el aire tenía un olor acre, como metal oxidado y carne quemada. Veía las manos de los sepultureros temblar mientras arrojaban tierra sobre los cuerpos. Entre los cadáveres, reconoció a varios de los hombres que habían visitado su casa durante la guerra, guerrilleros cuyos ojos huecos y labios crispados parecían gritar en silencio. Despertó jadeando, con las lágrimas aún corriendo por su rostro. A partir de esa noche, los sucesos empeoraron. La tienda ya no era un refugio. El retrato parecía latir, como si tuviera vida propia. Las noches se llenaron de susurros, el aire helado se concentraba alrededor del cuadro. Marta decidió investigar su origen, y al hacerlo, descubrió un detalle que nunca había notado. En el fondo de la fotografía, casi oculto por las sombras, había una figura de pie. No estaba enterrada ni llorando, observaba. El descubrimiento la dejó paralizada. Esa figura, apenas visible, parecía seguirla con la mirada incluso fuera del marco. Era como si las emociones de horror, ira y dolor contenidas en la imagen se hubieran impregnado en el retrato, manteniéndolo como una ventana al pasado. Pero esa ventana no estaba cerrada. Lo que fuera que habitaba allí estaba cada vez más cerca de cruzar. Marta sabía que no podía seguir ignorando los horrores que la rodeaban. El retrato no era simplemente un objeto maldito, era una ancla que conectaba su mundo con algo mucho más oscuro, algo que había nacido del dolor y la muerte en las colinas de Chalatenango. No importaba cuánto intentara escapar, los ecos de la guerra la perseguían, como si ella misma hubiera sido marcada por la tragedia. Esa noche, mientras cerraba la tienda, sintió el aire volverse denso. El olor metálico y húmedo de la fotografía impregnaba cada rincón. Las luces parpadearon, y el murmullo que antes solo había oído en sueños se hizo presente, invadiendo el espacio con una cacofonía de susurros y gritos ahogados. Los pasos, esas pisadas inconfundibles, resonaron en la tienda vacía, y Marta sintió que su cuerpo se congelaba mientras la sombra de la figura del retrato parecía materializarse detrás de ella.
Desesperada, tomó el retrato con ambas manos y lo arrojó al suelo. El vidrio estalló en 1000 pedazos, pero el impacto no hizo que la imagen se desvaneciera. En lugar de eso, la fotografía, ahora desnuda, parecía pulsar como un corazón vivo. Las figuras dentro del marco se movían y los rostros de los muertos giraron hacia Marta, sus bocas abriéndose en un grito de dolor y rabia. En el centro, la figura que había estado al fondo avanzó. Ahora visible, era el general que había yacido en su cocina años atrás, con sus ojos llenos de una ira que perforaba el alma. Las sombras de la tienda cobraron vida, extendiéndose como tentáculos hacia Marta. Cayó de rodillas, rezando con desesperación, mientras las voces llenaban su cabeza: no hay paz. No hay olvido. Somos parte de ti. En ese momento, entendió que el retrato no solo contenía las emociones de los muertos, era un contenedor de su dolor, su odio y su sed de justicia. No era solo un objeto, era un umbral hacia un abismo de sufrimiento eterno. Marta recordó al anciano que había hecho la limpieza espiritual en su casa. Entre lágrimas y con el último resquicio de su voluntad, tomó un fósforo y encendió una vela blanca que había guardado desde aquel día. Rodeó el retrato roto con sal y comenzó a recitar las oraciones que había oído del anciano. Las sombras se retorcieron, las figuras en la fotografía gritaron, y la tienda entera pareció temblar mientras un viento helado atravesaba las paredes. El fuego de la vela creció, envolviendo la fotografía en llamas azules. Marta observó, petrificada, cómo el retrato se quemaba, y con él, las sombras y los murmullos comenzaron a desvanecerse. Finalmente, todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber todo el ruido del mundo. Cuando las llamas se extinguieron, lo único que quedó fue ceniza y el leve aroma de cera quemada. Marta, agotada, sintió que algo dentro de ella también se había liberado. Sabía que las colinas de Chalatenango y los horrores de su pasado nunca desaparecerían del todo, pero también entendió que enfrentarlos había roto el ciclo que la atormentaba. Con lágrimas en los ojos, salió de la tienda y miró hacia el horizonte. Por primera vez en años, sintió el aire ligero. El pasado puede dejar cicatrices profundas, pero no siempre tiene que definir el futuro. Marta caminó hacia su hogar, dejando atrás las cenizas de un dolor que, finalmente, había encontrado su fin. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.